Desequilibrios de los años 20. Tras la Primera Guerra Mundial, las infraestructuras europeas quedaron destruidas y necesitaron de ayuda económica de Estados Unidos. El pago de las reparaciones de guerra perjudicó sobre todo a Alemania, que debía hacer frente a los pagos establecidos en el Tratado de Versalles. Dificultades de la posguerra. Ante la crisis de la posguerra, el gobierno tomó medidas proteccionistas. Esto, con la disminución de los salarios y el aumento del paro, provocó el malestar social. Estos años también estuvieron marcados por unos desequilibrios económicos. Las tasas de paro seguían siendo elevadas. Crecimiento desigual de los sectores productivos. Exceso de oferta con relación a la demanda e inestabilidad del sistema monetario internacional. Años de prosperidad relativa. La economía entró en fase de expansión económica. Surgieron nuevos sectores como el automovilístico. Se generalizó el trabajo en cadena y aumentó la concentración empresarial. Esto hizo que se aumentara la productividad. El fascismo se definió también por su antiparlamentarismo, su antimarxismo y su anticapitalismo. Se culpaba a la democracia liberal de todos los males de la sociedad. Se predicaba reformas sociales para atraer a las clases medias, al proletariado y al campesinado, amenazados por el paro. Las fuerzas militares tenían como objetivo crear un clima de violencia que propiciaría el ascenso al poder del partido fascista. El partido fascista era el único permitido, controlaba la propaganda, los medios de comunicación y la educación, con el fin de unir a las masas en la exaltación del régimen político impuesto. En 1922, una huelga general promovida por los grupos de izquierda sirvió a Mussolini para preparar su subida al poder. Así, 40.000 fascistas marchan sobre la capital para exigir su entrada al gobierno. Víctor Manuel III le nombró jefe de gobierno. Mussolini respetó las reformas democráticas hasta que los fascistas obtuvieron la mayoría absoluta gracias al fraude y la violencia contra la oposición. El asesinato del diputado socialista Matteotti desató un escándalo y marcó el inicio de la dictadura fascista. Se inició un estado totalitario liderado por Mussolini. Se prohibieron los sindicatos, los partidos políticos y las libertades individuales. En el terreno económico, el régimen buscó la autosuficiencia, poniendo en práctica una política económica autárquica. Se iniciaron las batallas económicas para incrementar la producción. Se intentó absorber el paro con la construcción de infraestructuras. La política social se caracterizó por el corporativismo, que obligó a los empresarios y trabajadores a se integrar en una misma organización. Se privaba a los trabajadores de sindicatos y por tanto el Estado podía controlar las reivindicaciones sociales. La República Democrática fue proclamada en Alemania por el Partido Socialdemócrata. La llamada República de Weimar no pudo considerar un sistema democrático. El gobierno tuvo que hacer frente a los espartaquistas, que intentaron llevar a cabo una revolución bolchevique y la oposición a los partidos conservadores. La clase media, muy afectada por la crisis, se alineaba con posturas antidemocráticas y propias del nacionalismo radical. Este marco de crisis política, económica y descontento social fundó el Partido Obrero Alemán, con una ideología de extrema derecha, que defendía un nacionalismo xenófobo y racista. El Partido Obrero Alemán fue pronto controlado por Adolf Hitler, un pequeño burgués de origen austriaco. La organización pasó a llamarse Partido Nazi. La depresión económica de los años 30. La caída de la bolsa de Nueva York fue
fue el punto de partida de una gran crisis económica mundial. Su intensidad provocó la transformación del sistema capitalista, que desintegró la confianza en el modelo de la prosperidad americana. El crack de 1929. Las inversiones elevadas hicieron un incremento de la productividad, y esta situación, junto a las elevadas tasas de paro, provocó que la producción fuera superior a la demanda. La caída de la bolsa de Nueva York tuvo diferentes crisis. La crisis financiera, quiebras en el sistema bancario, en la falta de liquidez en las inversiones tuvo como consecuencia la caída de la producción. La crisis industrial y comercial aceleró el descenso de los precios e incrementó la tasa del paro. La crisis agrícola. La caída de los precios afectó más a los campesinos. La crisis financiera tuvo reducción de préstamos del capital norteamericano. Al final, Alemania y Austria eran los países más afectados por la crisis. Consecuencias sociales. Ante la crisis, la gente empezó a ir a la ideología extremista, como los anticapitalistas y los antidemocráticos. Ante la crisis se formó el New Deal, que fue adoptado en Estados Unidos. Fue una de las soluciones más innovadoras. Fue impulsado por Roosevelt. Los objetivos del New Deal fueron la reactivación del consumo, el reglamentar las empresas y las soluciones intervencionistas. La mayoría de los países entraron en este New Deal, en el que se encontraban Francia y Reino Unido. Keynes criticó los mecanismos del capitalismo liberal, según el cual la demanda del consumo era el motor al crecimiento económico, y dependían de la inversión empresarial, y por tanto del empleo. El partido se estructuró basándose en una fuerte jerarquización y en la creación de secciones paramilitares, como medio de presión. Se fundaron las Sturmabteilungen, como guardia personal de Hitler, convirtiendo en jefe único y carismático. Se fundaron otras organizaciones como las Juventudes Hitlerianas. El nazi empezó a obtener resultados favorables en las elecciones al Parlamento a raíz de la crisis económica de los años 30. El partido nazi consiguió el apoyo de las clases medias y de los obreros y campesinos, en paro buscando culpables en los marxistas y los judíos, de los sectores financieros y militares, que veían en Hitler al único defensor del orden social amenazado. La mayoría absoluta fue conseguida en 1933 ante el temor del ascenso comunista. Después de estas elecciones, el presidente Hindenburg nombró canciller de la República a Hitler, con lo que el partido nazi consiguió el gobierno de Alemania por la vía democrática. Entre 1933 y 1934 el partido se fue alejándose cada vez más de la legalidad democrática. Se creó la Gestapo, un grupo de policía secreta destinado a controlar y eliminar la oposición política. Se prohibieron los partidos políticos, se limitó el derecho de reunión y la libertad de prensa. Los nazis se convirtieron en el partido único. Por otra parte, Hitler reforzó su poder en el partido, eliminando los elementos más críticos, que fueron asesinados en la llamada noche de los cuchillos largos. Tras la muerte del presidente Hindenburg, acumuló todas las funciones presidenciales, proclamándose Führer, caudillo, e instaurándose el Tercer Reich. Se intensificó la política antisemita, pues el nazismo consideraba que el pueblo alemán era una raza superior y solo la depuración racial permitía agrupar a una nación que tenía como misión histórica dominar el mundo. Se dictaron las leyes de Nuremberg, que desposeyeron de derechos a los judíos. En la llamada Noche de los Cristales Rotos se produjo un gran ataque contra los judíos. Marcó el inicio de la persecución sistemática contra ellos, que durante la Segunda Guerra Mundial dio lugar al llamado Holocausto judío. Para conseguir la sumisión del pueblo alemán a la ideología nazi se utilizó la propaganda, dirigida por Goebbels. La política exterior se caracterizó por el expansionismo para obtener el espacio vital que la nación alemana necesitaba para su desarrollo demográfico y económico. Por ello buscaron la anexión de territorio y estableció un clima propicio para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La década de los años 20 fue un periodo de relativa estabilidad para la República Alemana de Weimar, gracias al apoyo financiero norteamericano.